Bueno, mis amigos, vamos a entrar, ¿verdad?, aquí al templo Lenca, nomás que vamos a guardar totalmente silencio, porque es una de las reglas para entrar. También nos quitaremos los zapatos, así que entrando, ¿verdad?, algunas cosas ya nos dieron que podemos tocar y que no podemos tocar, así que vamos a guardar silencio, ¿verdad?, porque son las reglas de este lugar. ¿Pueden dejar algo? Igual las cosas. Pues si me permiten un momento, les voy a informar porque ya están baja. Verga. No se puede ingresar. No se puede ingresar maletas tampoco. ¿Tus zapatos, Sammy? Sí. Así que recordarle que somos sus ojos, de lo que usted no puede ver y lo ve a través de RH Digital Internacional. Desde el mero centro del espíritu de la montaña, el volcán de Conchagua, lo encontramos en un templo Lenca. Así que estamos hablando bajito. Por aquí ahora tienen prohibido entrar con zapatos, hacer bulla. Ya nos dijeron que hay unas cerámicas que no podemos tocar y otras cosas que no podemos tocar ahora, así que, y también todos los objetos personales se tienen que quedar acá. Con cuidado ahí. Hablarles ahí a los güeros. Conchagüita, Bonguera, Zapatillo, Martín Pérez. Ahí están. Si gustan, se pueden ubicar acá. Acá es donde inicia nuestro recorrido. El museo está dividido en 4 áreas, en 4 partes. La primera es arqueología, luego tenemos paisajismo, después tenemos lo que es la cosmovisión y al final del otro lado tenemos lo que es prácticas culturales contemporáneas. En cuanto a lo que es arqueología, acá tenemos réplicas exactas de pinturas rupestres y petrograbados. No sé si saben qué es eso, pinturas rupestres, petrograbados. Los petrograbados son todas aquellas imágenes talladas en piedra que han sido encontradas, que fueron dejadas por las culturas primitivas en El Salvador, y las pinturas rupestres son aquellas que han sido encontradas, que todavía los arqueólogos no saben quién las hizo ni con qué las hizo, pero que están y que plasman parte de lo que es vida, cosmovisión y muchas cosas de las culturas nativas. Estas 2 gris que tenemos acá son una representación, una réplica exacta de petrograbados que han sido encontrados en Cantón Chiquirín, que representan la deidad de Quetzalcóatl, de la cultura conocida Quetzalcóatl en la cultura mexicana, en la cultura azteca. Este que tenemos acá, el original, lo tenemos acá a 5 kilómetros, en Cantón El Farito. Pasaron por un cantón que decía, un rótulo que decía Mapalita. 200 metros al norte hay una finca que se llama Finca El Farito, hay una piedra de 4, casi 5 metros cuadrados, y ahí está
ese petrograbado. Los lugareños al principio lo llamaban Piedra del Sol por la forma que tiene, pero cuando vinieron los arqueólogos y hicieron investigaciones, descubrieron que es Quetzalcóatl, la deidad en la cultura azteca. Ahí tiene la boca, abajo los dientes, es conocida como la serpiente emplumada. Quetzalcóatl es el equivalente de Quetzalcóatl, Can, Cuculcán y Cucumat, depende de la cultura. En el caso de estos dos, color gris, los originales están en el Museo de Antropología Dr. David J. Guzmán en San Salvador. El original lo tenemos acá a 5 kilómetros. Y en cuanto a estas pinturas rupestres, están en la Cueva del Espíritu Santo en Corinto Morazán. Cuando los arqueólogos vinieron y antropólogos a hacer investigaciones, descubrieron que estas son representaciones de deidades y que dichas pinturas tienen más de 10.000 años de existencia. Entonces la conclusión a la que ellos llegaron es que la cultura lenca nació ahí y de ahí se distribuyó a todo lo que es el oriente de El Salvador, Honduras y parte de Nicaragua. Estos de acá son representaciones. Este es conocido como el emplumado. En honor a él fue que nace aquella famosa danza de los emplumados de Cacaopera, que todavía hoy en día existe. Pero cuando lo estudiaron, descubrieron que es una representación de la deidad Managuara, que era el dios, como les mencioné allá en la Galería de Arte, que es el dios del conocimiento y de la sabiduría dentro de la cultura lenca. Y ese que tenemos allá, la otra pintura rupestre, es conocido como el abuelo venado, recibe el nombre del abuelo venado, que igual se los mencioné en la Galería de Arte, que era una deidad que tenía que ver con la creación. Lastimosamente, el museo no lo tenemos completo, existen muchas piezas que falta poner en exposición, algunas réplicas, algunas piezas auténticas, y con las piezas auténticas vamos en un proceso largo porque como es para una colección privada, el proceso con el Ministerio de Cultura es bastante largo, lento y hasta cierto punto un poco tedioso, porque ellos son bastante estrictos. Entonces demora desde los 6 meses hasta 2, 3, 4 años el proceso para que den la certificación, la autenticación y poder tener las piezas, porque si las exponemos así nada más, el ministerio viene, se las lleva y no podemos hacer nada. Entonces el museo falta todavía varias piezas que se van a exponer, pero esto es en cuanto a la arqueología. En la segunda parte tenemos lo que es el paisajismo cultural. Acá tenemos una vista satelital de lo que es parte de la ciudad de la Unión y el Golfo. Nosotros nos encontramos exactamente en este punto y acá tenemos una vista satelital de algunas islas como Isla Cochabamba, Mianguera, la Martín Pérez, la Zacatillo. Tenemos también exposición Amapala, Zacate Grande, Isla Perico, Isla Periquito. Ya allá tenemos lo que es una descripción exacta de cómo se ve desde la plataforma en el complejo la vista al Golfo de Fonseca. Igual están las islas, Manguera, Conchahuita, las Martí Pérez, la Zacatillo. Está también lo que es la exposición, Zacate Grande, Amapala, Chuchito o Sirena, la Inglesera o Inglesa. Y si se acercan un poquito a la imagen, ahí por donde está ese buque, se logra apreciar un puntito negro. No sé si mi compañero se los mencionó, pero exactamente acá, ese es el punto trifinio, es donde se unen las tres fronteras, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Ahorita, actualmente, está bastante difícil de ver porque probablemente las corrientes dentro del Golfo lo han cubierto, pero ahí es donde los barcos esperan el permiso, los que entran por agua salvadoreña o nicaragüense, esperan el permiso para poder ingresar a Honduras, y los que salen igual tienen que esperar el permiso para poder ingresar. Ese buque que está ahí, no sé si vieron buques ahí en la plataforma, ¿habían allá en medio del Golfo? No, ¿o sí? No había, ok. Normalmente siempre hay, ayer habían 6 buques haciendo fila esperando permiso para poder ingresar a aguas hondureñas. Esa caña de pescar, nosotros la tenemos acá, faltan todavía unas piezas que traer, porque la pesca y la agricultura era la fuente de la economía, era la base de también el sustento de la dieta que tenían los lencas. Los lencas, a pesar de ser una cultura pacífica, eran fieros guerreros y eran pescadores y cazadores expertos. Nosotros lo conservamos porque actualmente igual acá en lo que es la ciudad de la Unión y en las islas, más que toda la costa de todo el departamento de la Unión, la gente principalmente se dedica a lo que es la pesca artesanal. Paradójicamente, el marisco que consumimos acá en la ciudad de la Unión no es marisco sacado del mar por pescadores salvadoreños. El marisco que se consume acá en la ciudad es marisco traído de Honduras o de Nicaragua. Los pescadores locales, todo lo que sacan del mar, todos los mariscos que extraen, los van a comercializar a San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, a departamentos lejanos, porque por la distancia con el mar es mucho más caro, a ellos les favorece mucho. Y a los países vecinos, pues a los hermanos de Honduras y de Nicaragua, les favorece mucho por el cambio de moneda venir a comercializar acá. En cuanto a lo que es la cosmovisión,
Dentro de la cultura lenca, dentro de la cosmovisión lenca, el árbol de ceiba era un árbol considerado sagrado, ya que debido a la magnitud del tamaño de este y de la profundidad de sus raíces, ellos creían que el árbol de ceiba conectaba el cielo y las deidades con el hombre en la tierra, y sus raíces llegaban hasta el inframundo. Dentro de la cosmovisión y cultura lenca, el fruto del árbol de ceiba también era sagrado. Ellos lo utilizaban para medir tiempos, para medir estaciones, para medir temporadas. Ellos medían el día basándose en el árbol de ceiba, lo dividían en 4 etapas. Estaba el camino del sol en la mañana, camino a la tarde, camino a la noche y camino al anochecer. Algunos arqueólogos estuvieron estudiando y haciendo comparaciones de esta metodología de medición del tiempo con el reloj actual que nosotros tenemos, y descubrieron que son 24 horas exactas y perfectas. Ni faltan segundos, ni milésimas de segundos, ni sobran. Ellos eran muy avanzados. Actualmente, algo que perdura mucho de la cultura lenca es que en todos los parques centrales, todos los parques de lo que es el oriente del Salvador, hay árboles de ceiba sembrados. Porque estas ciudades, estos municipios, estos pueblos se construyeron donde originalmente estaban los asentamientos lencas. Y dentro de la cultura lenca, siempre exactamente en el centro de lo que es el asentamiento o el poblado, sembraban un árbol de ceiba porque lo utilizaban para medir el tiempo, estaciones, temporadas y todo eso. Es algo que todavía hoy en día perdura acá en el oriente del Salvador, y que de una u otra manera nosotros ya tiempo después, a pesar de que no nos mantenemos directamente en la cultura lenca, sino que tenemos nada más pequeños vestigios, pues todavía conservamos consciente o inconscientemente. Continuando con lo que es la cosmovisión, tenemos la leyenda de Comisagual o Comisagual, que fue la última gobernante, la princesa Comisagual fue la última gobernante del imperio lenca del Golfo de Fonseca. Allá por los años 1600, ya debido a su avanzada edad, ella dividió el imperio en 3 regiones o en 3 sectores y heredó a sus 3 hijos, más sin embargo ella se conservó como reina madre, similar a la mamá de Isabel II en Inglaterra. Pero por los años 1600, algunos calculan que del 1630 a 1665, otros tienen otras fechas porque lastimosamente no existe un registro verífico escrito. Las fechas todas son aproximaciones nada más. Vino un barco de origen europeo, un barco europeo de origen español con piratas que vinieron a saquear la isla, a saquear tierra firme, a conseguir tesoros. Ellos llegan a la isla Conchagüita, que era donde estaba el centro de gobierno, donde vivía la princesa Comixagual, y como la cultura o la cosmovisión que tenían los europeos era que el lugar no estaba conquistado o sometido hasta que el líder, el gobernante, el encargado no muriera y alguien tomara el símbolo de poder y se lo colocaran o al rey que venía o a un representante del reino. En el caso de Europa, que era una corona, el símbolo de poder, a ella la matan y ella, aparte de ser princesa, también era curandera o chamana, y entonces también a ella la queman. No sé si saben cuál es la diferencia entre curanderos y hechiceros. No, ok. La palabra brujería tuvo 2 grandes descontextualizaciones a lo largo de la historia, o la palabra curanderos. La primera fue en la época de las conquistas, desde el 1225, que iniciaron las conquistas de los países europeos, hasta el 1838, que es la última registrada, aunque han habido otras que no las consideran conquistas, pero sí. Esto debido a que el Vaticano, en Roma, había dicho que todo aquello que curara el alma o el cuerpo, que no viniera en nombre de Dios y de la cruz, utilizaron la palabra brujería. La diferencia es que los curanderos nativos eran las personas que habían aprendido el arte de curar el alma y el cuerpo a base de cosas naturales, tés, frutos molidos, infusión de raíces, infusión de plantas. Ya los hechiceros, valga la redundancia, son aquellas personas que practican hechicería, evocan espíritus, evocan entes de otras dimensiones y hacen mal a las personas. Entonces, para esa época, el Vaticano había dicho que todo lo que curara el alma y el cuerpo, que no fuera en nombre de Dios y de la cruz, era brujería. Entonces debían matar a tales personas y quemarlas. Y la otra gran descontextualización en la historia es en nuestra época moderna, porque existen muchos hechiceros que se hacen llamar o pasar por curanderos. Ellos se llaman curanderos, pero en realidad son hechiceros. Entonces, viene ese barco de piratas, matan a la princesa Comixagual y la queman. La historia cuenta que de la hoguera donde ella fue quemada, subió el humo que subió, tomó forma de un felino con alas y voló hacia acá al volcán de Conchagua. La historia cuenta que el humo que vieron tomó forma de un tigre con alas,
y se mantuvo así durante mucho tiempo. Más sin embargo, estuvieron haciendo investigaciones y descubrieron que en esta región el felino más grande que ha existido es el jaguar y que nunca han habido tigres. Entonces la historia fue relatada por un español, ellos sí conocían los tigres y concluyeron que lo que habían visto era un tigre con alas, pero se dijo después, en base a los estudios, que lo que realmente vieron fue un jaguar con alas. No sepamos las dos imágenes, lo que dice la historia y lo que realmente pasó, porque cambiar esto después de 600 años de historia y en todos los libros del mundo está escrito así, es algo difícil e imposible. Aparte de eso, el significado del nombre de la princesa está mal traducido. El nombre actualmente se traduce como fiera que vuela, tigre alado, tigre alada o tigre que vuela, son los significados que le dan, pero el nombre está mal traducido. Ese significado se le dio desde lo que es este suceso, después de que a ella la queman y en los libros de historia quedó registrado así. Pero en el dialecto potón, el nombre de ella tiene otro significado. Está formado de 3 palabras. Komi, que significa señora o dueña, Sha, que significa princesa o gobernante, igual que significa flor. Entonces, en el dialecto potón de la cultura lenca, el nombre de ella significa la gran señora de las flores o la reina de las flores. Nada que ver al significado que le han dado, pero pues cambiar esto, como les decía, en los libros de historia es algo totalmente difícil e imposible. Nosotros tratamos de mantener parte de lo que sucedió, lo que la historia relata, pero también conservamos lo que realmente sucedió. Acá tenemos una pieza auténtica que fue encontrada en la isla Perico en algunas excavaciones. Es una representación de la princesa Comixahual. Si ustedes se acercan, se puede ver que acá, arriba de ella, tiene lo que es un tocado, una tiara, una corona, como se le quiera llamar. Y en la cultura lenca esto solamente lo tenían personas poderosas o gobernantes. Aparte de eso, ella está abrazando una serpiente, no es mono, no es jaguar, no es león, es una serpiente. Y en base a los estudios que hicieron fue que concluyeron que ella, aparte de ser princesa, también era curandera o chamana. Acá abajo tenemos a un joven ofrendando un caracol, rindiendo tributo, y dentro de este caracol hay un infinito. El infinito que está dentro del caracol en este petrograbado representa que la vida es cíclica y que nuestros ancestros, los nativos de acá, tarde o temprano, van a retornar a la vida, porque la energía no se puede destruir, solamente se transforma. Y por último, acá arriba tenemos una flor de 4 pétalos. El número 4, dentro de la cultura lenca, representaba complejidad, exactitud, representaba buena suerte, era un número de abundancia, era un número de bendición. El número 4 dentro de la cosmovisión lenca representaba las 4 estaciones del año, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos, representaba los 4 tiempos en los que se dividía el día, representaba los 4 colores del maíz, que es blanco, rojo, amarillo y negrito. El número 4 dentro de la cultura o de la cosmovisión lenca es el equivalente al número 7 en la cultura judía. Era un número que representaba perfección. Acá, continuando con lo que es cosmovisión, igual que en otras culturas nativas, para la cultura lenca el maíz también era considerado sagrado, al igual que los toltecas, los aztecas, los mayas, los pipiles, los incas. Los lencas también consideraban que el maíz era un alimento dado por los dioses, era un regalo de los dioses para el sustento de las personas. Acá, en la cultura lenca, el maíz era la base de la agricultura, era la base de la dieta y también era la base de la economía dentro de la familia lenca. Acá abajo tenemos una pieza que es auténtica, una pieza muy antigua, de cómo era la forma en la que los lencas procesaban el maíz. Yo creo que nosotros, en el caso de ustedes, conocieron las manos de piedra de las abuelitas, unas azules. Esas son cortadas con máquinas ya industriales, más sin embargo, originalmente los lencas a base de fricción, piedra con piedra o con otros instrumentos, creaban orificios en las rocas. Esta es una piedra bastante grande, pero normalmente eran pequeños orificios donde ellos solamente colocaban un poquito de maíz. Ahí es donde ellos preparaban para las tortillas, para los atoles, para los tamales, para las riguas. Todos los derivados del maíz los procesaban así. Para una mujer con una familia de 10, 12, 15 personas era un trabajo largo, cansado y hasta cierto punto tedioso poder preparar tanto, procesar tanto maíz en un instrumento tan pequeño y que pues era un proceso bastante lento. Esta pieza es auténtica, existen pocas ya en El Salvador, así que fueron creadas por los nativos. Ya la gran mayoría que existen y que nosotros conocemos pues ya son industriales, cortadas por maquinarias, principalmente de piedra volcánica. Continuando con las fiestas o cultura contemporánea,
prácticas culturales contemporáneas de la cultura lenca, los lencas tenían dos grandes ceremonias o dos grandes fiestas solemnes. El primero era conocido como Huancasco o Huancasque, que era como un intercambio. Es como que si los de la Unión fueran a visitar a los de Santa María, llevaban un presente y los de Santa María quedaban comprometidos o en deuda moralmente de volver a visitar a los de la Unión y traer un presente. Algunas personas dan el significado que eran como pequeñas treguas que habían entre dos asentamientos o entre dos pueblos por las mismas guerras, por control territorial que había, pero descubrieron de que realmente era como un intercambio y lo que se hacía era hacer fogatas. Se tenía un momento como de coinonía, se compartía con el pueblo que se visitaba, se daban ofrendas a los dioses, era un momento en el que compartían los dos pueblos. La otra gran fiesta solemne era la composta, que es esta que ustedes ven acá, que se hacía entre los meses de octubre y diciembre de nuestro calendario gregoriano. Esta era una fiesta que se celebraba agradeciendo a los dioses por las cosechas. Esto es exactamente como ellos creaban o como ellos hacían los altares, pero originalmente no tenía el símbolo de la cruz. Ellos lo decoraban con matas de maíz, colocaban pinos, colocaban flores, algunas raíces, algunas plantas y al pie del altar siempre mantenían una vela. No era vela de cera como nosotros la conocemos actualmente, sino que dentro de la cosmovisión lenca, el ocote, que es una variante del pino, también era un árbol importante y hasta cierto grado sagrado, y ellos hacían tiras de lo que es el árbol de ocote, sacaban pequeñas tiras delgaditas y un poco largas y las tenían en un proceso para utilizarlas como candela. En la grasa de los animales que ellos consumían la mantenían durante algunos días para que la grasa se adheriera. Cuando ya estaba listo ellos le colocaban fuego y como si era una vela se mantenía encendido al pie del altar. Normalmente siempre lo hacían al pie de los altares, principalmente de este que es la composta, petrograbados o algunos árboles. Ellos eran lo que practicaban. Cuando vinieron los colonizadores allá por los años 1600, dijeron que esto era brujería y mataron a muchos sacerdotes y a muchos de nuestros ancestros que practicaban esto. Más sin embargo, lo que nuestros ancestros hicieron para evitar que los siguieran matando fue agregar el símbolo de la cruz. Ya los colonizadores, cuando vieron el símbolo de la cruz, que era la representación de Dios o del bien dentro de su cosmovisión, pues dijeron que no era nada malo y dejaron de matar a nuestros ancestros. Lastimosamente, la gran mayoría de personas que practicaban estas ceremonias fueron matadas por los mismos colonizadores. ¿Y se sigue practicando o ya no? Actualmente lo practican en algunos lugares, principalmente en la zona norte del oriente del país, como por ejemplo Lolotiquillo, Lolotique, Cacaopera, pero no lo hacen con el altar tal y como lo practicaban nuestros ancestros, sino que simplemente lo practican como una ceremonia en la que se reúne el pueblo, donde sí se practica y todavía solamente hay dos lugares donde sí crean el altar, tal y como se hacía hace mucho tiempo, es en Honduras, principalmente en los municipios cercanos a la frontera de El Salvador. Ahí todavía conserva mucho de lo que es la cultura lenca. Ok, gracias. Acá en nuestro país ya está casi por extinguirse. Continuando con las prácticas culturales contemporáneas, esa representación que ustedes ven en medio, la roja que está arriba, es una representación de Satán, Lucifer, el mal, Lupel, como usted lo quiera llamar. Eso no existía en la cultura lenca nativa. Esa representación fue traída junto con la colonización porque era como el Vaticano representaba el mal. Era prácticamente la personificación que ellos hacían del mal. Más sin embargo, acá en Mesoamérica no existía. En los países hispanoamericanos eso fue traído junto con la colonización. Dentro de la cultura lenca, ellos consideraban que el mal no era una persona, que no era un ente, sino que creían mucho más que el mal estaba dentro de nosotros y nosotros decidíamos si hacer el mal o hacer el bien. Más sin embargo, sí creían que existían energías, como ellos lo llamaban, deidades o seres mitológicos, que influían en que uno creara el mal, pero que quien decidía hacer el mal era uno y no eran dichos seres. Tenemos también dos leyendas de las más grandes de El Salvador, el cadejo blanco, el cadejo negro. Las leyendas cuentan que el negro fue enviado por el mal y por el inframundo para matar, para destruir y para causar daño, y que pues el bien, la bondad, los dioses o el Dios creador creó el cadejo blanco en respuesta a esto que había hecho el mal para proteger, preservar la vida y tratar de evitar el daño que hacía el otro ente. Estas máscaras que vemos acá son bastante comunes en los países hispanohablantes. Es una representación o es como tenían la cara los españoles. Hay muchas personas que dicen de que no eran muy atractivos, más sin embargo pues ellos trataban de plasmar lo más similar que podían a lo que había, porque no tenían cámaras, no tenían teléfonos, no existía nada para poder plasmar lo que ellos veían. Y estas máscaras son comunes en todos los países hispanohablantes debido a que los españoles tenían una gran fiesta solemne que celebraban, que eran las cruzadas. ¿Se han oído hablar de las famosas cruzadas? No. De las cruzadas, ok.
allá por el año 1125 inició la primera cruzada, cuando el mundo musulmán desde el 665 empezó a expandirse por todo lo que es Medio Oriente, cubrió parte de Europa, parte de Asia, y allá como por el año 830 tomó posesión de lo que es Jerusalén. Para el Vaticano, en Roma en ese entonces como centro de gobierno ya establecido, Israel o Jerusalén era una ciudad santa. Entonces allá por el año 1125 aproximadamente, porque no existen fechas exactas, el Vaticano y algunos imperios aliados al Vaticano, bendecidos por el Vaticano, decidieron emprender lo que se conoce como la famosa conquista, le llaman ellos, porque fueron y pelearon por Jerusalén. En las cruzadas se aliaron todos esos países, los imperios que estaban afiliados a la Iglesia Católica Romana, allá en el Vaticano, y unieron sus fuerzas, crearon alianzas y fueron a luchar contra los musulmanes para quitarles el poderío de Jerusalén. Es una guerra que duró aproximadamente casi 150 años, hubieron más de 7 o 8 cruzadas, hay otros que dicen que hubieron más de 20 cruzadas, porque hubieron muchas que no tienen tanto relato histórico, sin embargo sí sucedieron. Entonces lo que los españoles celebraban acá era la victoria de Cristo sobre el mundo pagano, o sea, los musulmanes. Ellos obligaban a nuestros ancestros a utilizar estas máscaras porque parte de lo que ellos querían era eliminar todo rasgo de la cultura nativa que estaba mal y venían a imponer la cultura de ellos, que era una cultura bendecida por Dios y respaldada por Dios, porque era lo que había dicho el Papa en el Vaticano. Entonces obligaban a nuestros ancestros a utilizar estas máscaras y los obligaban a utilizar sombreros como ese que tenemos ahí, es una réplica de sombrero de fiesta. Mas sin embargo no es un sombrero auténtico nativo, porque los sombreros que utilizaban nuestros ancestros de la cultura lenca estaban hechos a base de cuero, raíces, le colocaban flores, plumas, y algunos, dependiendo de la clase social, le colocaban patas de aves. Yo tengo una duda, ¿por qué tiene un espejo atrás? El espejo está atrás y lo conservamos como un referente a los negocios que hacían los españoles con los nativos, que a veces por pedacitos de espejo cambiaban cosas muy valiosas que eran abundantes en ese entonces dentro de nuestro territorio, y por eso lo conservamos así. Ok, gracias. Más sin embargo, con esta fiesta, nuestros ancestros, los lencas, como un grito de rebeldía, nunca dejaron de tocar instrumentos nativos que ellos usaban para su ceremonia, como el tambor, la flauta, el pito y la chirimía. A esto los arqueólogos, los antropólogos, lo conocen como sincretismo, que es una fusión de dos culturas. No se conserva intacta ni la cultura que vino a imponer, ni se conserva intacta la cultura que estaba, sino que se fusionan las dos y al final de cuentas terminan creando prácticamente una nueva cultura, que es una mezcla de dos culturas anteriores. Así que este ha sido el recorrido por el museo, espero que les haya gustado. No sé si tienen preguntas, dudas. No, todo bien, muchísimas gracias. Ok.